El día de hoy quiero compartir, hemos estado hablando una colección de mensajes navideños. El día de hoy no, como que quería ver la manera que lo que quiero compartir encaje así medio en la Navidad y pues como que no veía cómo y dije no lo voy a forzar, a lo mejor no suena tan navideño, pero Dios nos va a hablar algo esta mañana, ¿está bien? ¿Alguien puede decir amén a eso? Y quiero leer un primer versículo. Y quiero que la palabra empiece a hablarnos en esta mañana. Así que el primer versículo que quiero que consideremos juntos se encuentra en el Nuevo Testamento. Está en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20. Y están ahí en pantalla. Y quiero que lo leamos juntos. Pero quiero que a medida que lo leamos vayamos entendiendo lo que significa para nosotros. No nada más es por leer. Efesios 3:20 dice lo siguiente. El apóstol Pablo está hablando y dice: y ahora, que toda la gloria sea para Dios, porque solo es de Él, es por Él y es para Él. Dice Pablo que toda la gloria sea para Dios. Y fíjese bien esto: quien puede lograr mucho más. ¿Podemos lograr cosas nosotros? Por supuesto. Este año nuevo podremos ponernos metas que queremos lograr, por supuesto. Pero tenemos a un Dios que recibe la gloria. ¿Por qué? Porque Él puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o incluso imaginar. Si usted se imagina cosas increíbles, Dios puede hacer cosas más increíbles de lo que nosotros podemos imaginarnos. Sobrepasa nuestra imaginación, sobrepasa nuestra capacidad. Y dice, mediante su gran poder. Pero hasta este punto del versículo pudiéramos pensar en un Dios poderoso, lejano. Él puede hacer cosas por allá. Él puede hacer cosas ahí en donde Él está. Él puede realizar proezas y maravillas en donde quiera que Él habite. Pero luego Pablo dice, por su gran poder, que actúa en el cielo. No dice en el cielo. Que actúa en la eternidad. No dice que actúa en la eternidad. Termina diciendo que actúa, y dígalo conmigo, en nosotros. Es un Dios cercano. Amén. Así que quiero orar y quiero poner este mensaje el día de hoy en manos de Dios, pidiéndole que Él haga mucho más de lo que pudiéramos imaginar y lograr mediante su palabra el día de hoy. Amén. Así que Padre, en esta mañana venimos con un corazón alegre, con un corazón expectante, deseando escuchar de ti y recibir todo aquello que tú quieres hablarnos. Dios, tú sabes lo que hemos de compartir el día de hoy, y pido que esta palabra no solo nos dé más información, sino que pueda traer realmente algo que transforme nuestro corazón, Señor. Yo bendigo este tiempo, bendigo esta mañana, Señor, y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Y si estás contento de estar en la iglesia el día de hoy, puedes darle un aplauso a Jesús. Hay un concepto que no sé si usted lo ha visto en alguna película, o hay algunos como influencers recientes que traen esto de moda, y es la idea siguiente: la idea de que pudieras tener un superpoder, pero luego alguien le va a poner una condicionante extraña. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué superpoder quisieras tener? ¿No? Y alguien dice, ser invisible, ¿verdad? Ahora, yo tengo mis sospechas cuando alguien quiere ser invisible, y digo, ¿por qué quiere ser invisible? Pero bueno, alguien quiere ser invisible y luego le dicen a la otra persona, ponle una condicionante, y la otra persona dice, sí, puede ser invisible, pero solamente cuando nadie te ve, ¿verdad? Entonces como que el superpoder se ve limitado por otra idea, ¿no? Hace mucho salió una película de un hombre que se le aparecía alguien que podía concederle deseos, ¿no? Y entonces esta persona podía concederle deseos y solo tenía 3 deseos, y cuando pedía uno se lo hacía realidad, pero la misma idea tenía una condicionante. Un deseo, por ejemplo, era que él quería ser un hombre amoroso, ser un hombre
generoso, ser un hombre bondadoso, un hombre así tierno para que pudiera conquistar al amor de su vida. Y entonces le dice, ok, está bien, y ¡fum! Le concede el deseo. Siguiente escena es un hombre amoroso, lleno de amor, lleno de bondad, pero es un hombre sumamente frágil, tanto así que voltea a ver el sol y empieza a llorar porque le da sentimiento el sol, y ve el mar y sigue llorando porque es demasiado sentimental, demasiado bueno y bonito y todo. Y entonces el amor de sus sueños se desespera y dice, es que yo no puedo estar con un hombre tan así, ¿verdad? Entonces le rompe el corazón. Y es esta dinámica de que tenemos esta idea de que no pudiéramos tener todo en la vida, porque si hay algo bueno, pudiera ser que es demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Es demasiado bueno para ser cierto. Y yo estaba leyendo un concepto acerca en una organización que hace investigaciones y encuestas y todo esto. Y hablaban acerca de los miedos religiosos. O sea, lo voy a traducir en otras palabras. ¿Cuáles son las cosas en el aspecto de la religión o de la devoción espiritual a las que las personas le tienen miedo? Y hay varios aspectos. Por ejemplo, número uno está el aspecto del miedo a la condenación. Personas tienen miedo a que Dios los castigue eternamente. Ese es un miedo común. Otro miedo común es el miedo a fallar y a caer en algo y a tener un error, tanto así que no me vuelva a levantar. Pero hay un miedo muy interesante cuando hablamos de la fe y la devoción, que surgió y se me hizo muy interesante. Y fíjense bien, es el miedo a la decepción espiritual. Este mensaje tuve la oportunidad de compartirlo en el retiro de voluntarios. ¿Cuántos fueron al retiro de voluntarios? Estuvo buenísimo. Y es algo que yo siento que como iglesia necesitábamos escuchar. El miedo a la decepción espiritual. Voy a explicar cuál es el miedo a la decepción espiritual. Es el miedo en tener fe en Dios, pedirle a Dios, creerle a Dios, y que después de eso yo sea decepcionado por Dios, yo sea defraudado por Dios. Creí que lo iba a hacer, confié que lo iba a hacer, le entregué mi esperanza a Dios y no sucedió como yo pensé que iba a suceder. Y es un miedo latente, es un miedo real, tanto así que aparece en las encuestas. Es un miedo acerca de ¿y qué si Dios no responde? ¿Y qué si Dios no me ayuda? ¿Y qué si Dios no se hace presente cuando más lo requiero? ¿Y qué si pasa? Sí, yo sé que para Dios no hay nada imposible, pero ¿y qué si de repente hay algo que sucede? Y qué miedo que no me guste y que termine siendo la voluntad de Dios, pero es algo que me hace llorar y me hace sufrir. Es un temor a ser defraudados por Dios, y es real. A veces no lo decimos, o a veces no le habíamos puesto nombre y palabras, pero es una sensación real. Lo platicábamos hace unos días, ¿no? Es esta idea de que, Señor, quiero pedirte ser feliz, y luego me da miedo hacer esa oración porque no vaya a ser que Dios me mande una prueba, pues para que aprenda. A no andar pidiendo esas cosas. Y es esa misma sensación de que quizá Dios puede, no sé, sorprenderme con algo negativo. Y es un miedo a tener una decepción espiritual. Y quiero decirles algo, no, si usted en esta mañana dices, si hay una cosquillita en mi corazón en el que a veces he tenido ese temor de que Dios no se haga presente o de que Dios no me conteste en ese día que lo necesite, no estás solo. Yo creo que es algo común, yo creo que es algo constante y es algo que incluso lo vemos en la Biblia. Los discípulos vivieron un proceso similar y yo quiero que leamos el proceso y lo que Jesús hizo con ellos para traer sanidad a ese corazón que ellos tenían lleno de temor. ¿Está bien? Así que quiero leer Marcos capítulo 1 a partir del versículo 16. Y es un milagro que la mayoría conocemos y estamos acostumbrados a este milagro. Ahí van a estar los versículos en pantalla. Y dice Marcos 1:16, dice lo siguiente: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano que echaban la red al agua. Y fíjese bien esa palabra, porque vivían de la pesca. Vivían de la pesca. Voy a traducir eso. Su sustento, su alimento, sus finanzas, su estabilidad financiera, el sustento de su familia dependía
de la pesca, ¿ok? A eso se dedicaban. Y continúa el versículo 17. Jesús los llamó: vengan y síganme, y yo les enseñaré a pescar personas. Si seguimos leyendo Marcos, vamos a ver que Jesús lo hizo con Simón, Andrés y con Jacobo. O sea, lo hizo con 4 personas de la misma manera, 4 profesionistas, 4 empresarios que tenían su sustento que provenía de la pesca. Y Jesús un día se para delante de ellos y les dice: síganme y los haré pescadores de personas. A lo que la Biblia nos enseña que ellos responden automáticamente y dejan todo para seguir a Cristo. Ahora quiero meterme un poquito en los zapatos de los discípulos y que hagamos juntos el ejercicio. Imagínese usted que usted está un día en su trabajo, de donde usted vive, su sustento, su estabilidad económica, su alimento y todo, y yo me paro delante de usted y le diga: déjalo todo y sígueme, vente conmigo. Si yo te dijera vente conmigo, ¿suena a qué? ¿O a que estoy loco? ¿O a que es una propuesta de trabajo? No, hombre, deja tu trabajo y vente conmigo. La pregunta sería: ¿y de cuánto estamos hablando o qué? ¿Verdad? Me estás proponiendo un trabajo. Y Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: deja lo que estás haciendo, deja aquello que representa la fuente de tu sustento y sígueme. Y los discípulos, algo sucede en ellos que lo dejan todo, y la Biblia dice que dejaron la barca, las redes y hasta el papá lo dejaron ahí, sí, el negocio familiar, para seguir a Cristo. Pero Cristo solo les dijo: los voy a hacer pescadores de personas. Ok para nosotros. Pero los discípulos no habían conocido la historia ya desarrollada. Ellos la están viviendo en tiempo real. Entonces, me van a hacer pescadores de personas. Suena bien, y en su mente, lo que eso signifique. ¿Qué significa? Y ellos en fe empezaron a seguir a Jesús. Por si no fuera más complicado, dijeras tú: es que ellos entendían perfectamente quién era Jesús. Ellos habían tenido pocas interacciones con Cristo Jesús. No es como que lo habían visto hacer milagros y predicar y hacer todo lo que... La historia está comenzando. Jesús está llamando a sus discípulos por primera vez, y algo adentro de ellos les impulsó a decir: no tiene sentido, pero sí tiene sentido, ¿ok? Así que voy a seguir a este hombre, pero no sé lo que esto significa. Por lo tanto, ellos eran discípulos que iban caminando, pero que en su corazón tenían incertidumbre porque no habían conocido la historia desarrollada y Jesús no les había dado el plan completo. Nosotros leemos el Nuevo Testamento y ya sabemos más o menos cómo sucede la historia. Ellos no sabían qué iba a pasar. Entonces ellos muy atentamente escuchaban a Jesús, ellos muy expectantemente seguían a Jesús, pero ellos, fíjense bien, no sabían qué iba a pasar. Y vamos a ver a lo largo de la Biblia que los discípulos vivían preocupaciones constantes, y Jesús hablaba a esas preocupaciones que surgían en sus corazones. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte cuando Jesús les dice: cuando oren, entren en su aposento y Dios su Padre sabe de las cosas que ustedes tienen necesidad, así que no se angustien, porque si Dios cuida de las aves del cielo y el Señor hace que las flores del campo tengan vida, el Señor puede cuidar de ustedes, porque son muchos más preciosos para Dios que las aves del cielo. Ahora, Jesús está enseñando algo, por supuesto, pero Jesús está hablando a sus corazones, a corazones que angustiados, a corazones llenos de incertidumbre, a corazones que están preguntándose: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por eso también tiene sentido que ellos empezaron a ver el crecimiento del ministerio de Jesús, y un día Jesús les dice: oigan, me van a arrestar y pues esto me van a matar, ¿ok? Y los discípulos se llenan de angustia y de tristeza. Y quiero agregarlo al contexto poniéndonos en sus zapatos, no solo por la tristeza de que Jesús ya no va a estar, que por supuesto esa es parte importante de su tristeza, pero imagínense que el que lo sacó de su trabajo, el que lo sacó de su puesto de trabajo por el que renunciaste, después de 3 años te dice: oye, no, yo ya me voy, y yo ya me salí del trabajo, ¿cómo voy a regresar? Y yo ya abandoné mi seguridad, yo ya abandoné mi sustento, yo ya renuncié, yo ya dejé todo, y ahora me estás diciendo que ya te vas.
¿qué va a ser de mí? Y dice que sus corazones estaban tristes y sus corazones estaban angustiados. Entonces tenemos una idea de los discípulos así campeones, héroes de la fe, que sí lo son, pero en su interior vamos a ver que vez tras vez nuestro Señor Jesucristo hablaba a las angustias que había en su corazón. En una ocasión Jesús va en la barca con sus discípulos y Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, porque esa levadura leuda la masa y no sé qué, ¿no? Conclusión de los discípulos: no tenemos pan, ¿cómo le vamos a hacer? No traemos recursos, no traemos sustento. Y Jesús los interrumpe en seco y les dice: ¿por qué siguen preguntándose acerca del sustento? No estoy hablando del sustento, estoy hablando de la religión falsa de los fariseos. O sea que la mente de los discípulos constantemente estaba proyectando la preocupación que ellos tenían acerca del sustento. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado todo su sustento. Ellos habían abandonado aquello que les daba esta fuente de estabilidad, la habían abandonado. Por lo tanto, sus corazones, tanto así que cuando Jesús daba una enseñanza, ellos la relacionaban a sus preocupaciones. Jesús hablaba: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, no sean como ellos. Y los discípulos estaban pensando en su cartera. Esa era la preocupación constante de los discípulos. Pensamos en los discípulos de Jesús como estos personajes iluminados y elevados, y está bien si los quieres ver así, pero yo quiero que pienses que ellos viven con una constante preocupación e incertidumbre en el corazón de que si Jesús es demasiado bueno para ser cierto. Y ellos tienen esta preocupación de la decepción espiritual, y lo vemos reflejado porque cuando Jesús les dice: me van a arrestar, no, hombre, ya sabía. Y luego: y me van a crucificar. Hijo, te dije ya. No, pero voy a resucitar. Sí, está bien, Señor. Pero no escucharon: voy a resucitar. Porque su preocupación era más grande que la buena esperanza y la buena noticia de que iba a resucitar. Cualquier cosita pasaba y ¡pum!, salía la preocupación del corazón de los discípulos. Entonces llegamos a este punto del mensaje que yo quiero que veamos cómo Jesús trata con la angustia en el corazón de sus discípulos para su vida. No en una situación, en su vida. En la angustia constante que por supuesto es real en los discípulos. Pero si somos muy honestos, probablemente también es muy posible en cada uno de nosotros. Y para agregarle a diferencia de los discípulos, tenemos nosotros los medios de comunicación, que si uno ya está angustiado, nomás prendes tantito la tele o el celular y no, pues me terminas de hundir en angustia, ¿verdad? Y siempre pasa, cada año ya es el fin del mundo, ¿verdad? Ahora viene el 2025 y yo estoy queriendo verlo con entusiasmo y no, la revista de The Economist dice que no, y se va a acabar el mundo, ahora sí se va a acabar. No, y todas estas voces negativas de angustia y de incertidumbre. ¿Y cómo Jesús trata con eso? Y quiero que veamos Marcos capítulo 6 versículo 30. Y es una historia muy famosa y nos vamos a ir un poquito rápido aquí, pero yo estoy seguro que esto va a bendecir nuestras vidas. Marcos 6 versículo 30. Marcos 6:30. Y dice lo siguiente: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. ¿De qué viaje está hablando la Biblia? Un viaje, vamos, como lo conocemos, un viaje misionero evangelístico. Jesús agarró a sus discípulos y les dijo: he aquí los envío a llevar la predicación del evangelio a tantas ciudades. Váyanse, prediquen, vayan casa por casa, compartan esta buena noticia acerca del reino a todas las personas. Entonces Jesús los comisionó, los empoderó y los envió a un viaje misionero evangelístico, por ponerle un título al viaje, ¿no? Entonces los discípulos se fueron sin Jesús, iban por su cuenta haciendo la obra del ministerio. Y entonces después de un tiempo los discípulos regresan de este viaje, vienen cansados, vienen con mucho trabajo hecho, porque estuvieron caminando por ciudad y ciudad y ciudad, de casa en casa, en casa en casa, predicando, enseñando, orando por personas, orando por enfermos. Fue una campaña evangelística completa y los discípulos regresan caminando a donde está Jesús y le contaron a Jesús. Y quiero que vea bien conmigo el versículo 31. Dice: entonces Jesús les dijo, y preste atención a lo que estamos por leer:
vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Ahora, si leemos así estrictamente los versículos, ¿los discípulos le pidieron algo a Jesús? No. Los discípulos solamente le contaron, le trajeron un reporte a Jesús de cómo les fue. Y Jesús trae una propuesta a la mesa. Y la propuesta de Jesús es: ¿qué les parece si nosotros 13 nos vamos solos, o sea, sin gente, sin trabajo, a un lugar tranquilo? ¿Para qué, Señor? Y ahí dice: para descansar. Entonces Jesús les está prometiendo y les está ofreciendo ¿qué? Descanso. Jesús quiere traer un descanso. Unos discípulos que están físicamente exhaustos, están cansados, y Jesús les quiere decir: vámonos a descansar un rato. Fíjate bien, termina diciendo este versículo 31. Jesús lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo. ¿Alguien dice amén esa frase? No tengo tiempo. Pues bueno, Jesús no, ¿sí me explico? O sea, Jesús no fue diferente. Dice que ni los discípulos ni Jesús tenían tiempo ni para comer. Y es la hora del lunch, ¿verdad? Y era así como, pues es que demasiada gente. Y los discípulos y Jesús con hambre, cansancio, atendiendo las necesidades de las personas, constantemente trabajando. Entonces Jesús les dice: vamos a hacer un espacio, vámonos solos y vamos a descansar. A lo que yo pienso, no dice la Biblia que los discípulos dijeron un fuerte y vibrante amén, ¿verdad? Me parece un buen plan, Señor, que nos vayamos solos a descansar un rato. Versículo siguiente dice el 32: así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. O sea, ya empezó el viaje. Vamos a descansar. ¿Cómo, Señor, qué bárbaro? ¿Cómo sabías que eso era lo que necesitamos? Gracias, Señor. Qué tierno cuidado tienes de nosotros, tus discípulos. Y Jesús así como: sí, vamos a tranquilos. Versículo siguiente, no es capítulo siguiente, versículo siguiente. Pero, diga conmigo, pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Imagínense eso. Jesús te dice: ya, vámonos tranquilitos, solos a descansar. Súbanse al barco. Sí, Señor, vámonos. Y vas en la barca a un lugar tranquilo, a solas, para respirar y descansar un rato. Y vas llegando al destino y está una multitud de personas lista para recibirte, porque quieren su milagro también, ¿verdad? Entonces yo quiero que te pongas en los zapatos de los discípulos diciendo: esta gente. No sé si lo pensaron así o como que un poquito más subido de tono, pero vamos a dejarlo ahí. Esta gente no tiene llenadera. Esta gente nomás no nos deja en paz. ¿Qué piensan? ¿Que somos superhéroes o qué? Esta gente, o sea, denos chance. Uno también necesita su self-care, un me time. No lo digo yo, Jesús nos invitó a descansar. Y esta gente intensa, imprudente, esta gente que nomás no se cansa de pedir y pedir. ¿Cómo es la gente? Señor, ¿y si damos una prédica acerca de esos que siempre piden pero no dan nada? Hay que hacer una estrategia aquí, Señor. O nos vamos en una suburban así oscura, que no nos vean llegar al hotel, y ponemos unos guardaespaldas para que no nos moleste. Porque esta gente de plano, Señor. Y dice que se bajaron de la barca. Y fíjate bien el versículo 34. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud. Y los discípulos también vieron a la gran multitud. ¿Y qué pensó Jesús? Y la Biblia nos dice: y Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, eran gente perdida. Entonces comenzó a enseñarle cosas. Imagínate la historia: llegan los discípulos y
ay Señor, ¿ya viste a toda esta gente? Y el Señor, híjole, sí, ¿verdad? Sí. Y el Señor así, haciéndole así, ¿no? Ay, esta gente. Y los discípulos, sí, también el Señor está harto de ellos, ¿verdad? No, el Señor está lleno de compasión por ellos. Y se bajan y ¿qué hacemos, Señor, con todos estos? Jesús, siéntenlos porque les quiero enseñar las verdades del reino. Y los discípulos, ok. Pero así como que una reflexión, o sea, como que así tipo un devocional rápido, tipo YouVersion, 8 minutos con Dios, verdades del cielo para hoy, pan de cada día, y rápido los despedimos. No, siéntenlos, yo les voy a enseñar. Y luego imagínense al Señor Jesús, el reino de los, y empieza a enseñarles. Y me imagino a los discípulos ahí al lado. Amén. Pedro, pásale al piano para que el Señor sepa que ya va a acabar la prédica. Como en los Óscares, ¿no? Que les ponen música a los artistas para que ya amablemente les piden que se bajen. Y Jesús empieza a enseñarles. Pero ¿qué está pasando en la mente de los discípulos? Es que Jesús dijo que iba a darme un tiempo de descanso y era quizá demasiado bueno para ser cierto. Ya llegué aquí y pues sí, obvio no iba a pasar. Claramente no iba a pasar. Ahora, quiero hacerles a ustedes una pregunta reflexiva. Jesús no sabía que iba a haber gente en ese lugar. O sea, ¿se imagina usted que Jesús iba en la barca y dijo, oh wow, esto sí no lo veía venir? Entonces tenemos dos opciones. O Jesús les estaba jugando una broma de humor negro a sus discípulos de que los voy a llevar a descansar a un lugar tranquilo, y por dentro, si supieran la chamba que les espera. Opción 1, que no creo. U opción 2, Jesús estaba por enseñarles algo que va más allá de lo que podemos entender. Y eso es lo que yo quiero compartir, lo que estamos compartiendo el día de hoy. No que iba empezando el mensaje, ¿verdad? No voy empezando. Y luego vea conmigo el versículo 35. Al atardecer, y va a tener todo el sentido de la vida estos versículos, fíjese. Al atardecer los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, este es un lugar muy alejado y ya se está haciendo tarde, pues despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas a comprar algo de comer. Si no sabemos el contexto, pensamos que los discípulos genuinamente están preocupados por el bienestar de las personas. Pero como tenemos contexto, sabemos que este bondadoso corazón de pollo de los discípulos trae una intención detrás. Señor, ya dile a la gente que se vaya, que nos dejen en paz. Señor, ya, porque dice al atardecer, o sea, ya pasó mucho tiempo. Y los discípulos dijeron, Señor, ya es hora, ya despide, fíjate la palabra, despide a la gente, que se vayan ya, Señor, porque ya se va a hacer de noche. ¿Y sabes cuál es la preocupación? Que se va a hacer de noche. En esos días no se viajaba de noche. Entonces los discípulos dijeron, si no se van ahorita, se van a quedar a dormir y mañana en la mañana van a estar aquí y no voy a poder comer chilaquiles. Entonces los discípulos están angustiados y apurados de que, pues de que se vayan, pues, ¿para qué? Para poder tener su tiempo de tranquilidad y de descanso, que por cierto, Jesús se los prometió. Ese es el asunto. Señor, yo ni lo traje a la mesa, tú lo propusiste y no se está cumpliendo. Entonces, Señor, ya, por favor, tú eres santo y wow, pero ya es hora, Señor, ya dile a la gente que se vaya. Siguiente escena, Jesús voltea con sus discípulos y Jesús les responde, versículo 37, y léalo conmigo, vea lo que le dice Jesús a sus discípulos. No, denle ustedes de comer. O sea, más trabajo. En serio, Señor, yo nada más quería respirar tantito y ya me pusiste a chambear. O sea, es todo lo opuesto de lo que yo me imaginé. O sea, esto no parece ese Cancún all inclusive que tú me dijiste. O sea, es otro viaje misionero, Señor. No tiene sentido. ¿Sí me explico? Mientras leemos nos fijamos que no tiene sentido lo que estamos leyendo. Y Jesús les pone a trabajar, denle a ustedes de comer. Y los discípulos contestan, si no tenemos contexto lo vamos a leer así, ¿con qué, maestro? Pero con contexto podemos imaginarnos que dicen,
¿Con qué, Señor? ¿Con qué? Tendríamos que, y fíjate la angustia, tendríamos que trabajar durante meses para, ¿y de qué están hablando? Sustento, para ganar. Tendríamos que trabajar para ganar suficiente. ¿Alguna vez te ha angustiado esa frase? Ganar suficiente. ¿Crees tú que esa es una angustia común en nuestra sociedad? Ganar suficiente. Esta frase, ganar suficiente, es la que ha afectado a tantas personas con niveles de cortisol altísimos, con horas extra de trabajo altísimos, sacrificando tiempo familiar, sacrificando el sueño. ¿Sabías que nuestra generación workahólica, trabajólica, duerme entre 2 y 3 horas menos de lo que está acostumbradas generaciones anteriores, ya por default, por la cantidad de trabajo? ¿Y cuál es el temor? Lo que acabamos de leer: ganar suficiente, o sea, sustento, que es lo que angustia a los discípulos. Y dice lo siguiente, Jesús, versículo 38: ¿cuánto pan tienen? ¿Cuánto tienes? Preguntó. Vayan y averigüen. Y ellos regresaron e informaron: Señor, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que se sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 50 y de 100. Y Jesús tomó los panes, los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Y luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyera. O sea, sí los puso a trabajar a los discípulos. Jesús tomó los panes, le dio gracias a Dios y luego puso a trabajar a los discípulos. A lo mejor Pedro, ¿no? Porque Pedro era el más recio y dice: no, Señor, si quieres yo doy gracias por los alimentos. Yo puedo hacer eso. Y Jesús: no, yo doy gracias y ustedes los reparten. Dividió a los pescados para que cada quien tuviera su porción. Quiero que vea conmigo el versículo 42. Todos comieron cuanto quisieron. Todos. Ahora, todos comieron un poco. Todos comieron lo suficiente, cuanto quisieron. O sea, ahí estaba el amigo, ¿no? El amigo que le da 3 rondas al... ¿Se puede más? Sí. Oye, es que ya llevo 2 platos. Es que es para que no lo tiren, o sea, es para ayudar. Sírvase su 3er plato. Todos que comieron cuanto quisieron. Y quiero que vea esto conmigo. Versículo 43. Después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Diga conmigo: sobró. Pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Vamos a decir 10,000 personas, 11,000 personas, 15,000 personas o 20,000 personas comieron y se saciaron cuanto quisieron. Este mensaje, esta historia de la alimentación milagrosa, todos la hemos visto en Canal 5, bueno, no sé si sigue existiendo Canal 5, pero en la tele y la hemos escuchado en la iglesia y normalmente la hemos enfocado en la capacidad de Jesús de hacer un milagro en una necesidad momentánea. Y sí, por supuesto, eso es verdad. Pero cuando la leemos en contexto, Jesús está transmitiendo algo más profundo a sus discípulos angustiados, a sus discípulos con incertidumbre, a sus discípulos preocupados de tener suficiente sustento y luego enfrentarse a una situación real que los confronta a la realidad de decir: Señor, si ni estaba seguro de tener pan para mí suficientemente, ahora me estás diciendo que alimente a 5,000 personas. Definitivamente me estás llevando a un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque reconozco que no tengo el recurso, ni la fuerza, ni la capacidad suficiente, Señor, ni tengo nada, Señor, para hacer. Y si te das cuenta, lo que está haciendo Jesús con sus discípulos es que los está llevando a un punto de vacío. ¿Cuál es el punto de vacío? Los está llevando a un momento en donde los discípulos pueden darse cuenta que ya no tienen nada. Literalmente ya no tienen recursos para alimentar a la gente, no tienen nada para cumplir lo que Jesús les había llamado a cumplir. Y también, por si no fuera poco, no tienen descanso y no tienen fuerzas y no tienen nada.
Tanto así que cuando Jesús les dice, ¿cuánto tienen? Y les dice, pues vayan y averigüen. O sea, ya ni siquiera sabían qué tenían para traer sobre la mesa. Y regresan y le dicen, Señor, pues unos peces ahí, unos panes, pero no es nada, no tengo nada, Señor. Se acabó. Ya me drené por completo. ¿Sabes? Cuando leemos esto, podemos pensar que fue accidental, pero nuestro Dios no es un Dios de accidentes. Es intencional. ¿Qué está haciendo el Señor con sus discípulos? Los está vaciando de sí mismos. Les está trayendo un descanso diferente al que pensamos. Los discípulos pensaban que su descanso iba a ser echarse así en una hamaca y tomarse unas cuantas siestas, que por favor, eso no tiene nada de malo y hagámoslo cuando podamos. O es más, o agendémoslo para que sí se pueda. Y ya hablaremos eventualmente del descanso. Es un tema que queremos compartir, pero pues va a ser un poco más extenso. Pero para nosotros el descanso es un día de levantarme un poquito más tarde, echarme una pequeña siesta. Y pues ven, ahorita que quizá algunos estén en vacaciones, va a haber un día o dos de esos de que hoy me voy a quedar en pijamas hasta mediodía y voy a pedir a domicilio. Y voy a salir en pijamas y no me voy a avergonzar de que el del Uber me vea así en mis pijamas. Y para nosotros eso es descanso. Y por supuesto, eso trae descanso físico. Y aquí claramente Jesús no les está dando descanso físico, claramente. Pero Jesús les había dicho que esto tenía el propósito de traer descanso. Y yo lo veo y digo, Señor, no se los estás dando aparentemente. ¿Qué descanso les está dando el Señor? Fíjense bien y escuché, este es mi mensaje el día de hoy. Les está trayendo un descanso del alma. Yo puedo dormirme una siesta y despertar físicamente cansado, internamente angustiado. Yo puedo irme a dormir 5 horas seguidas y luego comer rico y levantarme a ver una película y estar físicamente descansado, pero internamente angustiado. Y la preocupación predominante en el corazón de los discípulos es: Señor, ¿será que eres demasiado bueno para ser cierto? ¿O en algún punto de mi vida va a faltar algo? Y esa es la angustia constante, va a faltar. Y de repente el Señor los enfrenta ante lo imposible, una alimentación de miles y miles de personas. Y ahí los discípulos dicen: esta es la prueba, aquí vamos a saber si va a faltar o no va a faltar. Todos mis miedos están haciendo realidad en esta circunstancia. ¿Qué vas a hacer, Señor? Y el Señor voltea y me dice: encárgate tú. Señor, me estás metiendo en mi peor pesadilla, en un momento de escasez, de imposibilidad, de no tener el recurso y darme cuenta que ya no puedo hacer nada al respecto. Y entonces Jesús multiplica. Y la pregunta es esta: ¿por qué los discípulos terminaron esta historia cargando cestas llenas de pan cada quien? Jesús les está dando un mensaje a ellos. ¿Cuánto dijiste que tenías? Pues unos cuantos panes y unos cuantos peces. Aún después de servir a miles, aún después de seguir dando, aún después de seguir esforzándote, voltea a ver tus manos y te vas a dar cuenta que no las tienes vacías, que tienes una cesta y tienes el sustento suficiente, porque nuestro Dios y nuestro Señor es nuestro sustento. Y esta verdad, sí, amén, le podemos dar un aplauso a nuestro buen Dios. Sabemos que no tenemos control de la vida ni del mundo, y eso produce mucha incertidumbre. Y luego más cuando vemos a los presidentes queriendo amenazar a otras naciones por complejos personales. O sea, yo no sé usted, pero si yo fuera líder así global, yo diría: las guerras se deben de llevar entre presidentes en un ring. ¿Sí? ¿Qué culpa tienen los países de los complejos de los líderes nacionales? O sea, no, hombre, súbanlos a un ring y que se den con todo, y pues el que gane, gane, ni modo.
Y es tanta incertidumbre como personas tienen tanto poder para decidir qué va a pasar con el mundo entero. Trae una angustia y trae una incertidumbre de que un loco le pique un botón y nos caiga algo del cielo. Pues es una locura pensarlo, es una locura. Y hay una incertidumbre en el corazón, hay una incertidumbre. Y luego nos hablan de Dios y es como puedes poner tu fe y tu esperanza en Él, pero a la vez hay un temorcito de ¿y qué si no sale? ¿O qué si no funciona? ¿O qué si no es suficiente? Y no estás solo, ese era el corazón de los discípulos. Y lo que el Señor le está enseñando a sus discípulos es: deja de caminar operando en el control que tú puedes tener de las situaciones. Tú nomás tienes unos cuantos panes y unos cuantos peces. Claro que vas a vivir preocupado porque no tienes suficiente, claro. Te voy a enseñar a vaciarte de ti mismo, a vaciarte de tu capacidad, a vaciarte de tu fuerza y tu inteligencia, y empezar a dejar que yo sea la fuente de sustento. Y luego lo que Jesús hace al final es: mira tus manos, mira tus manos. Los discípulos voltearon y había una cesta llena, para enseñarles a sus discípulos que Él es el sustento, no ellos mismos, no el gobierno en el que ellos vivían, no su trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tu trabajo y agradeciste a Dios por él, pero seguiste reconociendo que tu trabajo no te sustenta, que es Dios quien te sustenta? Y gracias a Dios por el trabajo, es una bendición el trabajo, pero reconocemos que Él es nuestro proveedor, que Él es bueno, que en Él podemos descansar. A mí me llama la atención cómo esta historia comienza con discípulos diciendo que no tienen nada, y al final hasta cestas tienen en las manos. Yo me hago la pregunta: ¿de dónde sacaron cestas? O sea, no hay nada y de repente hasta ahí para administrarlo. Y digo, ¿de dónde salió todo eso? Y creo que así es con el Señor. Si prestamos atención, hay tantas cosas en nuestras vidas que pudiéramos decir: ¿y esto de dónde salió? En algún punto de mi vida Dios lo proveyó y ni cuenta me di de que ahora tengo todo esto y de que ahora estoy usando esto. ¿Y en qué momento pasó? Estaba tan ocupado sirviendo al Señor y de repente vi y tengo todas estas cosas en mi vida y ni me di cuenta de cuándo llegaron. ¿De dónde salieron 12 cestas? O sea, 2 pececillos y ahora para suministrar. O sea, Dios suplió. Dios suplió. Y el descanso que el Señor quería para sus discípulos no era físico, era aliviar su alma, enseñándoles en una situación imposible que ellos pueden descansar en un Dios que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Le puedes dar un aplauso a nuestro Dios. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Y yo quiero cerrar orando este mensaje. Muchas veces algo que nos agobia es que solo andamos viendo la cesta de mi amigo o de mi vecino. Y ando así, mira, viendo las cestas de todos, y luego ando bien angustiado. Ajá, porque no he visto mi cesta. La idea es que yo pueda ver la cesta que el Señor me ha dado y de todas las bendiciones que Él ha llenado. ¿Alguna vez te ha pasado una situación difícil financiera que decías, no veo cómo va, o sea, no veo cómo va a suceder?
Y en ese momento estaba sumamente angustiado. Y pasó el tiempo y ni nos dimos cuenta. Pero estás bien. ¿Y cómo fue? Ni sé, pero estoy bien. A lo mejor había una situación de algún diagnóstico de salud y decías, es que esto es lo peor que me pudiera pasar. Y si pasa lo peor, y a lo mejor pasó lo peor y dices, es que nunca más me voy a levantar de esta. Y aquí estás puesto de pie. ¿En qué momento sucedió? Y ni nos dimos cuenta, pero el Señor suplió. ¿Alguna vez te sentiste tan mal, tan desanimado, tan deprimido, que decías, yo no veo la luz, yo ya no veo por dónde, ni el psicólogo me da esperanza? Y aquí estás puesto de pie cantando de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y dices, sí es cierto, yo estaba bien mal y ahorita está todo mejor. Y a veces pasa como con los discípulos, ¿en qué momento sucedió? Y a veces ni nos dimos cuenta, pero sucedió. Es que ¿cómo voy a educar a estos hijos que Dios me dio? No sé ni cómo le voy a hacer. Y crecen y crecen y de repente tienes hijos que siguen a Cristo, que aman al Señor y que sirven. Y dices, yo estaba sumamente angustiado de que no sabía cómo mantener vivas estas criaturas que el Señor me mandó. Y ahora hasta al Señor están sirviendo. ¿Cómo pasó? Porque en el camino el Señor suplió. Hollywood nos afecta un poquito porque el sustento de Dios nos lo imaginamos así como Dios provee una luz del cielo y la provisión bajando en ese instante. No sucede así. Digo, y sí, gloria a Dios, nos lo cuentas después. Pero muchas veces sucede mientras seguimos caminando, confiando. Y eso trae descanso para el alma. Quizá el día de hoy estás en medio de una de esas. Es que solo tengo 2 panes y 2 peces ahí. Y no son nada para todo lo que viene. ¿Qué hago? Me acuerdo una vez fui a platicar con un pastor que tiene mucha experiencia y que Dios lo ha usado grandemente. Y le dije, pastor, aconséjame. Y me dijo, ¿de qué? Le dije, es que la iglesia es algo tan preciado para Dios y es un honor para mí servirla, pero constantemente me siento tan chiquito, me siento como un chapulín, como en el Antiguo Testamento estos espías, me siento como un saltamontes y que la tarea son gigantes, me siento que solo tengo unos cuantos panes y unos cuantos peces y que la multitud es abrumante. Y ahora, ahí eran 5,000, aquí en Central pues somos ¿qué? 200. Y es como, ay Señor, me siento tan chiquito. Y sabe que honestamente yo esperaba que el pastor me dijera, Walo, no, tú eres más que eso, tú puedes. No escuches esa voz, levántate, porque el Señor está contigo. Y tú, y ve a terapia porque te levanten el autoestima también, Walo. Yo esperaba eso, ¿no? Y me dijo el pastor, me vio así con una mirada bien profunda y me dijo, qué bueno. Y yo, no, pues gracias. Me dice, me preocuparía lo contrario, que te sintieras demasiado grande y fuerte y poderoso para llevar a cabo la obra de Dios. Me preocuparía que te sintieras suficiente. Me dice, ahí tendré otra conversación contigo. Me dice, yo nunca me he dejado de sentir así de chiquito. Y yo, ¿qué? Pero pues tú eres Superman, ¿no? Y él, sí, bueno, ya sé, pero nada. No, me dijo, yo nunca me he sentido así. Dice, y yo lloro delante de Dios. Dios, no soy nada. Y le digo, ¿y todo lo que has logrado? Me dice, Dios lo ha hecho, yo no. Oh, ok. Y eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos y es lo que hace con nosotros. ¿No te sientes suficiente? No. Ok, déjame enseñarte cómo yo, Dios,
sí soy suficiente. Siéntate y venme en acción. Y empezamos a ver el gran y poderoso Dios que tenemos. Y no hay mejor descanso que caminar dejando a Dios hacer lo que Él mejor sabe hacer, y nosotros seguirlo a donde quiera que Él vaya. Confía en el Señor y deja que el Señor, como dice Jeremías, traiga descanso para el alma. Amén. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar esto. Y si hay un área en específico que es la que te angustia, que es la que te hace sentir incertidumbre, quizás son planes para este próximo año, quizás algo familiar, quizás algo de salud, quizás algo financiero, el día de hoy quiero decirte que muchas veces el Señor no nos empodera a nosotros en ese sentido, más bien Él se hace poderoso delante de nosotros para que podamos seguir descansando no en nuestra capacidad sino en la suya, para ser nuestro sustento. Así que lleva esta carga delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cerrando un año lleno de retos, lleno de desafíos y de aventuras, Señor, venimos así, Señor, delante de ti. Venimos quizá cansados, venimos quizá agobiados, venimos quizá preocupados y viendo un año nuevo que se avecina, Señor, y tantas cosas por hacer. Quizá nos sentimos limitados, quizá nos sentimos pequeños. El día de hoy venimos ante ti, Señor, pidiendo que traigas descanso a nuestra alma. Sí, descanso físico, pero guárdanos de tener descanso físico y seguir cansados en nuestro corazón. Que podamos descansar físicamente y también descansar en nuestro corazón, reconociéndote a ti como la fuente de nuestro sustento. De nuestro sustento financiero, de nuestro sustento familiar, de nuestro sustento de salud, de nuestro sustento de vida, Señor, de nuestro sustento anímico, de nuestro sustento de fe. Tú eres quien nos sostiene, Señor. Ayúdanos a descansar en esta verdad en esta tarde, Señor. Haremos, planearemos, nos esforzaremos, Señor, pero no olvidando, Señor, que tú eres nuestro sustento. Yo te pido que si hay alguien angustiado, cargado, Señor, agobiado, Señor, que el día de hoy traigas este regalo, Señor, del descanso, Señor, a su alma. Ayúdanos a descansar. Ayúdanos a reposar en ti. Ayúdanos a estar quietos y ver que tú eres Dios. Ayúdanos a bajar nuestros brazos, Señor, y dejar de luchar la vida, Señor, en nuestra fuerza y luchar esforzándonos en tu gracia. Ayúdanos a respirar, Señor, el respiro del descanso que viene en nuestra alma. Ayúdanos a descansar en tu bondad, de que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios amoroso y que tú eres un Dios que sigue en control de todas las cosas. Y yo quiero invitarte que tomes unos segundos para imaginar esta canasta que tienes en tus manos y que en esa canasta puedas ver tu familia, puedas ver tu salud, puedas ver tu trabajo, puedas ver tu casa, puedas ver todas las bendiciones que Dios ya ha suplido. Que en esta canasta puedas ver la salud que Dios te ha dado, que puedas ver tu refrigerador lleno, que puedas ver todo lo que ya Dios ha suplido. Y que al verlo y al hacer el ejercicio puedas decirle: gracias, Señor. Te damos gracias. Eres tan bueno y eres fiel. Damos tantas gracias. Tantas gracias, Señor, porque nuestras manos no están vacías. A veces el querer más nos impide ver lo que ya tenemos. Gracias por lo que nos has dado, Señor.
Trae tu descanso, Señor, a nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos y creemos que tú, Jesús, quieres darnos este descanso. Enséñanos a vivir en este descanso. Que menguen nuestras angustias, nuestras incertidumbres y preocupaciones. Pues tú sabes todo lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Y gracias, Señor. Eres un Padre bueno. Ven, Espíritu Santo, y trae este descanso al alma, Señor. Trae tu aliento y tu soplo de vida, Señor. Venimos a ti, Señor, cansados y cargados, trayendo nuestro yugo delante de ti, porque tú prometes que nos harás descansar y que tu carga, Señor, es fácil y es ligera. Ayúdanos a vivir ligeros. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias por esta hermosa esperanza que tenemos en ti, Cristo Jesús. Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, y eres en quien confiamos, y eres quien reconocemos como la fuente de nuestro sustento. Te alabamos, te bendecimos y te damos tantas gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres un Dios que cumple su palabra, porque cuidas de nosotros, porque nos acompañas, Señor, porque venciste al pecado, venciste a la muerte y venciste al diablo en la cruz del Calvario, y hoy nos has dado una esperanza de vida que antes no teníamos, Señor. Tantas gracias te damos a ti, Cristo Jesús, porque uniste el cielo, la realidad eterna, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, y la hiciste posible para cada uno de nosotros, resucitando de la tumba al tercer día, Señor. Y te damos gracias porque esta es una buena noticia, es una esperanza, y es, Señor, en lo que confiamos, Señor, que todo lo que suceda al final, Señor, tú sigues sentado en un trono, reinando, gobernando, y tú sigues siendo bueno. A ti te damos toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Le puedes dar un fuerte aplauso.